Vamos a ver hoy los sufijos pronominales. Tema nuevo hoy, sufijos pronominales, porque ya vamos terminando con lo del curso primero. Dios mediante, terminamos eh, el 15 de noviembre, Dios mediante. O sea que nos queda esta y 2 clases más antes de nuestro examen. ¿Ah? Así que vamos a ver los sufijos pronominales. Muy bien. Ahí se está viendo la pantalla, sufijos pronominales. Sí, se ve. Sí. Muy bien. Bien. Entonces, los sufijos pronominales es la terminación o el sufijo que le ponemos al final del sustantivo, como por ejemplo acá, estoy viendo para poner el lápiz, que no acá está el lápiz. Por ejemplo, acá, sus, esto es caballo, todo lo hicimos con sus porque es lo más regular, no tiene irregularidades. Entonces, para estos menesteres utilizamos sus, porque si utilizamos algún otro sustantivo, a veces tiene alguna irregularidad. En este caso, como no tiene irregularidades, utilizamos sus como ejemplo. Entonces, tenemos el sustantivo sus, como ustedes ya lo saben, pero le agregamos un sufijo, es decir, una terminación, que esto va a decir el caballo de él. Y si yo quiero decir mi caballo, entonces mi caballo, yo hago, como ya sabemos, sus, pero le pongo la i. Le pongo la i. Entonces, eso es mi caballo. ¿Ah? Su sí. Que ustedes en todas estas lecturas que nosotros hemos hecho en estos meses, habrán notado, y yo les he dicho a veces al pasar, por ejemplo, hemos visto Adoni, mi señor, Adón es señor, Adoni, y, y algunos otros, eh, algunos otros ejemplos que hemos visto la terminación de la i, ¿ah? La i al final. Ese es el sufijo, es el sufijo pronominal, es decir, la terminación de la que me indica posesión. ¿Ah? Entonces yo digo sus es caballo, pero si yo digo su sí es mi caballo. Si yo digo Adón, Adón es señor, pero si yo digo Adoni, es mi señor. ¿Ah? Es mi señor. ¿Ah? Entonces, estos son los sufijos pronominales. Los sufijos pronominales. Esto conviene ir viéndolo, lógicamente, que es muy difícil aprendérselo de memoria, pero tiene algo bueno. Y es que nos facilita a nosotros. Ustedes ya han visto los pronombres personales, como por ejemplo ani, ata, at, anagnu, etc. Entonces vemos que hay una relación con los
con los pronombres personales. Por eso yo le dije cuando nosotros vimos los pronombres que era importantísimo aprendérselo, porque eso nos va a ayudar mucho, entre otras cosas, para esto, ¿no? Vieron que nosotros, por ejemplo, decíamos ani o anojí para yo. Entonces acá también tenemos la terminación de primera persona. Ani. Entonces acá es Susi, mi caballo. Recuerdan que nosotros habíamos dicho en los pronombres personales, pronombre personal masculino era ata, ata, tú, el tú masculino, ata. Y acá tenemos, no tenemos ta, pero sí tenemos ja, que en cierta manera guarda cierta relación. Y cuando es femenino, nosotros ya hemos dicho que el pronombre personal era at, la segunda persona, ¿no?, del pronombre personal, tú femenino, era at, y vemos que acá no termina en una T, pero sí termina en una J, su sej, su sej. Y tercera persona, su caballo, el caballo, esto sería tu caballo, o tu señor, o lo que sea, ¿no?, tu ciudad, lo que sea, entonces sería esto. Si es masculino, la terminación es ja, el sufijo es ja. Si es femenino, el sufijo es esa kaf final, esa jaf final, ¿no? Si es tercera persona masculino, su so, su caballo, el caballo de él, el caballo de él, su so. Si es de ella, el caballo de ella, su sa, su sa, su sa. Vieron que acá está la terminación en A, que es siempre la terminación de femenino. Y después tenemos en los plurales, tenemos la primera persona plural. Recuerdan que era anahnu, nosotros era anahnu. Recuerden que cuando estudiamos pronombres dijimos que nosotros en español tenemos nosotros y nosotras. Sin embargo, en hebreo no. Hay solamente anahnu. Entonces, vieron que hay también una correlación, porque nuestro caballo, su senu, nuestro caballo. Vuestro caballo, sus gem, también guarda una relación con los pronombres personales. Hay cierta relación. El caballo de ellos, Susam, el caballo de ellas, Susan. Vieron cómo hay cierta relación. Recuerdan que el pronombre era Atem, Atena. Y después Hem, Hena. Hay cierta relación. Y después tenemos el plural, cuando son varios caballos. Acá es un caballo solo. Sea que yo tenga un caballo, sea que ella tenga un caballo, sea que nosotros tenemos un caballo, ustedes tienen un caballo, pero acá es plural, acá tenemos más de un caballo. Entonces, cuando son mis caballos, entonces es susai, mis caballos. Cuando son los caballos de él, son tus caballos, tus caballos,
su seija, tus caballos, pero de ella, su seij, los caballos de él, ¿ah? Su sein, los caballos de ella, su seija, nuestros caballos, su seinu, vuestro caballo. Acá está también la relación con los pronombres, la terminación gen. ¿Ah? Entonces, esto, después yo le voy a mandar esta lámina para que la tengan. Estas láminas yo las voy a poner en el grupo de WhatsApp para que las tengan y las repasen para el examen. ¿Ah? Así que entonces tenemos los sufijos pronominales. Sufijos pronominales. ¿Ah? Es decir, los posesivos. Mi caballo, tu caballo. ¿Ah? Mi Dios, tu Dios. Mi Salvador, tu Salvador. ¿Ah? Mi ayuda. ¿Ah? Mi refugio, todo eso aparece, es muy común en los salmos, ¿no? En los salmos aparece, ¿no? Cuando es mi, tiene esta terminación, ¿no? Así que entonces acá tenemos los sufijos pronominales. Vamos a ver ahora las ahora sí, muy bien. Vamos a ver entonces ahora las preposiciones. Las preposiciones. Vamos a agrandar acá. Muy bien. Las preposiciones. Las preposiciones es, como la palabra lo dice, lo que está lo que está puesto antes de la palabra, del sustantivo, por ejemplo, que nosotros en español lo ponemos separado. Ponemos la preposición separado. Por ejemplo, yo digo en la casa o con nosotros o dentro de la caja, cosas así, ¿no? Doy por descontado que se está viendo la lámina ahí, ¿no? Sí, muy bien. Sí. Pero la diferencia es que nosotros en hebreo, como ya lo hemos mencionado también al pasar leyendo algún versículo, vemos que las preposiciones se pegan a la palabra. A diferencia de nuestro idioma, nosotros lo ponemos separado, ¿ah? En hebreo se pega con la palabra. Entonces hay tres preposiciones. Hay una que se forma con la bet y un sheba que suena. Después tenemos otra con la kaf y un sheba. Y por último, uno con la lamed con el sheba. Entonces tenemos be, que, le. ¿Ah? Entonces, si nosotros tenemos una palabra, la primera palabra que nosotros encontramos en la Biblia, lo primero que nos encontramos en la Biblia, cuando abrimos en Génesis, es una preposición. Bereshit bara Elohim. En principio creó Dios. ¿Ah? En principio, o sea que lo primero que nos encontramos es esta preposición. Be. Y ahí viene Bereshit bara Elohim. En principio creó Dios. ¿tá? Entonces, esta
se puede traducir como en, como entre, como con o dentro. Entonces, por ejemplo, en Génesis 1 lo traducimos en, porque si traducimos entre principio, no suena, no queda bien. Con principio tampoco. Dentro tampoco. O sea, el contexto requiere que nosotros traduzcamos en. En principio creó Dios los cielos y la tierra. En principio. Entonces lo formamos con esa bet, ¿ah? En principio. ¿Ah? Entonces en algunos casos, de repente, el contexto no va a requerir que se utilice en la traducción en, sino de repente entre o con o dentro. ¿Ah? Esta es la primera preposición entonces. B. Después tenemos que. Se puede traducir como o aproximadamente. ¿Ah? Se puede traducir como o aproximadamente. Y por último, le, que se puede traducir como a, como al, como de o como por. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, en los salmos, por ejemplo, en casi todos los salmos, bueno, en casi todos no, pero en muchos salmos, por ejemplo, se traduce de David, Salmo de David. Entonces, en el hebreo es le David, le David. Entonces, se puede traducir Salmo de David, pero también puede traducirse Salmo a David o Salmo por David, por ejemplo, escrito por David. O también un salmo a David. O sea que no sabemos si algún salmo que nosotros decimos que es de David, no sabemos si tal vez lo escribió otra persona y se lo dedicó a David. Es en recuerdo de David o en honor a David. ¿Por qué? Porque esta preposición tanto se puede traducir de como también a o por o al. O sea que a veces la traducción no es tan fácil decidirse. Así que tenemos estas tres preposiciones, que estas preposiciones se pegan a la palabra. Se pegan a la palabra. No es como en español que lo ponemos separado. Y en griego también se pone separado la preposición. Pero acá en hebreo no, es todo junto con la palabra, con el sustantivo o lo que sea. Así que, muy bien. Y ahora vamos a entrar a el estado constructo. Algo un poco más complicadito. El estado constructo es la unión de dos sustantivos donde uno describe al otro. ¿Ah? Por ejemplo, dice hijo de David. En hebreo se escribe dos sustantivos. Entonces, por ejemplo, acá nosotros tenemos Ben David, hijo de David, hijo de David. La cadena constructa puede estar formado por dos o tres sustantivos.
Así que entonces el estado constructo es la unión de dos sustantivos, ¿ah?, que están en una cadena constructa. Hay una construcción que van juntas. Entonces, por ejemplo, ahí sí, se me había salido acá. ¿Ah? Entonces, ahora está. Sustantivo absoluto y sustantivo constructo. ¿Ah? Vieron que acá tenemos Ebed Melech. Ebed Melech. ¿Qué es Ebed? A ver si se acuerdan de vocabulario. Ebed, ¿qué es? Piedra. ¿Cómo? No. Piedra. Piedra es muy parecido. Es Eben. Hijo. Esclavo. Hijo. Ebed, ¿qué es? Hijo. Ebed. Esclavo. Esclavo. Muy bien. Esclavo. Wow. Esclavo. Siervo. Vieron que es muy parecido Wow. a Eben, que es piedra, pero este es Ebed. Termina en una Dalet. Ebed. Entonces, nosotros si queremos escribir en español, necesitamos tres palabras. Siervo de un rey. Siervo de un rey. ¿Ah? Decimos siervo de un rey, no decimos del rey porque no tiene, en este caso, en esta palabra, acá no tiene el artículo definido. No sé si se está viendo la lámina blanca, sustantivo absoluto y sustantivo constructo. ¿Se está viendo? Sí. Sí. Muy bien, ahí está. Entonces noten que acá nosotros decimos en español siervo de un rey. Pero sin embargo, o sea, nosotros lo escribimos con tres palabras, ¿no? Bueno, cuatro incluso. Siervo de un rey. Sin embargo, en hebreo, por eso yo digo que siempre es más fácil el hebreo, no se complican. En hebreo, solamente estas dos palabritas. ¿Ah? Estas dos palabritas. ¿Ah? Ebed Melech, siervo de un rey. ¿Ah? Entonces usted dice, ¿y dónde está la D? No. ¿Dónde está la? No, no está. De Ebed Melech. Simplemente con eso ya solucionan. Eran unos genios estos semitas. No solamente los hebreos, porque esta forma de escribir es propio de los pueblos semitas. ¿Ah? Viene de esa familia lingüística. Entonces, Ebed Melech. Entonces, se dice que es el sustantivo constructo. Y este es el sustantivo absoluto. ¿Ah? Uno es el sustantivo constructo y este es el sustantivo absoluto que no va a cambiar. Vamos a ver que este va a tener cambios vocálicos. En este caso no,
porque hay algunas palabras que no cambian en un estado constructo, pero hay otras palabras que sí. Pero entonces el que va a cambiar, que va a tener un cambio vocálico, va a ser el sustantivo constructo y el absoluto va a permanecer invariable. Vamos a ver otro ejemplo. Muy bien. Vamos a ver acá esto que se llama el MACAF. Vamos a borrar acá. El MACAF. Y esto es una línea que separa dos sustantivos y muestra que esos sustantivos forman una cadena constructa. El MACAF puede estar o no. El constructo produce cambios vocálicos en los sustantivos que están al inicio de una cadena constructa. Por ejemplo, acá tenemos, vamos a ver si, acá tenemos Yad Hamelech. Yad, ¿qué es? Mano. Mano. Y este ja, ¿qué es? ¿Qué nos muestra este ja? Lo vimos la semana pasada. La. Ahí está, es el artículo. Muy bien. Es el artículo. Ahí está. Entonces, es la mano de el rey. Acá sí decimos de el rey porque está definido, tiene el artículo definido. ¿Ah? La mano de el rey. ¿Ah? Hamelech. Y acá tenemos este símbolo que es el MACAF. El MACAF nos indica que estas dos palabras están en una cadena constructa. ¿Ah? Están en una cadena, están encadenados, están en una construcción, en un estado constructo. ¿Ah? Es una línea que separa dos sustantivos y muestra que esos sustantivos forman una cadena constructa. El MACAF puede estar o no. Muchas veces en la Biblia no aparece el MACAF, pero tenemos forma para darnos cuenta que es si está en un estado constructo. El constructo produce cambios vocálicos en los sustantivos que están al inicio de una cadena constructa. Acá la mano del rey. Note que la primera palabra tiene un cambio vocálico, pues la forma absoluta, cuando nosotros vimos el vocabulario, nosotros vimos que mano es con kamatz, yad. Pero sin embargo, acá hay un cambio vocálico, hay una reducción. En vez de una kamatz, hay una pataj. Este sustantivo cambió. ¿Por qué? Porque está formando un constructo con melech. Como es el sustantivo absoluto, no cambia. Pero sí cambia. Entonces, en vez de yad con kamatz, va a tener una pataj. Note que la primera palabra tiene un cambio vocálico, pues la forma absoluta es yad. Muy bien. ¿Cómo se lee eso, Hugo? ¿Cómo se lee esa palabra? Yad Hamelech. Yad Hamelech. La mano del rey. Muy bien. Vamos a ver ahora algunos otros cambios que se dan
en una cadena constructa. El sufijo femenino singular en el estado constructo. Vamos a ver esto. Habíamos visto que el femenino en un estado constructo termina en una hei. La kamatz hei es la terminación femenino. ¿Se acuerdan cuando vimos susá, por ejemplo? Susá, ¿ah? Era la terminación femenina de los sustantivos. Sin embargo, en un estado constructo se sustituye por una tav, ¿ah? También se produce un cambio vocálico, pues la kamatz, la a larga, se sustituye por una a corta, por una pataj. Entonces nosotros decimos Malká. Malká es reina. Recuerden que Melech es rey, pero reina es Malká. En este caso tenemos, en vez de la hei, se sustituye por una tav. Entonces ahí nos damos cuenta que está en un estado constructo. Y aparte en este caso también nos damos cuenta porque está el makaf. Entonces, Malká Sheba, la reina de Sabá. ¿Se acuerdan aquella que fue a visitar a Salomón? Que Salomón era muy sabio y que le fue a hacer preguntas difíciles y le llevó regalos. ¿Eh? Entonces, la reina de Sabá. O reina de Sabá, porque no es la reina, porque está sin el artículo. Reina de Sabá. ¿Eh? Malká Sheba. Malká Sheba. Reina de Sabá. Si nosotros vemos la forma absoluta de reina, que esta no la habíamos visto en el vocabulario, habíamos visto rey, pero no reina. Nosotros la formábamos así. La formamos así. Y termina la forma femenina, así como habíamos visto Susá, por ejemplo. ¿Ah? Malká. Malká. Esto es reina. Sin embargo, notemos que cuando está en un estado constructo, la muy bandida cambia a una tav. Esos fenómenos se producen cuando está en un estado constructo. ¿Ah? Y uno dice, pero ¿dónde está la D? Acá no está. ¿Ah? Por ejemplo, es muy común en la Biblia el siervo de Jehová, por ejemplo. El hijo de fulano, el hijo de Dios. ¿Ah? Se forma con un estado constructo. ¿Ah? Nosotros vimos, por ejemplo, una preposición, le, hace un ratito, pero esa preposición es cuando, por ejemplo, nosotros decimos le David, de David, pero no está en un estado constructo, porque no tenemos otro sustantivo, no tenemos otro sustantivo, tenemos un solo sustantivo. Por eso decimos le David, por ejemplo, de David. ¿Ah? Ahora, si nosotros tuviéramos otro sustantivo, por ejemplo, como ciudad, ¿ah? Ir, David, ¿ah? Ahí no pondríamos la preposición le, ¿ah? Sino que ahí estaría en un estado constructo, porque habría dos sustantivos. ¿Ah? Entonces, la cadena constructa se construye con dos o más sustantivos. Ahora vamos a ver que puede ser una cadena incluso mucho más larga de sustantivos
que están en un estado constructo, ¿ah? Que están encadenados, forman esa cadena constructa. Muy bien, vamos a borrar acá. O sea que cuando está en un estado constructo, van a ver que hay entonces estos cambios, no solo vocálicos, sino también consonánticos, porque en este caso está cambiando una consonante. ¿Eh? O sea que va a producir estos cambios. Muy bien. Muy bien, acá me sacó, no sé si se está viendo todavía, porque me había sacado acá, tengo miedo que no lo estén viendo. ¿Se ve el sufijo plural masculino en estado constructo? Sí. Sí. Bien, muy bien. El sufijo plural femenino no cambia. Sin embargo, el plural masculino sufre una transformación. ¿Ah? Recordemos que el sufijo plural femenino, cuando nosotros vimos los sustantivos, el plural femenino es ot. ¿Recuerdan su, sot, por ejemplo? Ot. Y el plural masculino es im. ¿Ah? Por ejemplo, susim, caballos, susim, ¿ah? Es el plural masculino. Entonces, el plural femenino no cambia. Sin embargo, el plural masculino sí va a sufrir una transformación. Por ejemplo, acá nosotros tenemos los caballos, lo que hace un ratito estuvimos viendo, los sufijos pronominales, ¿no? Caballos de el rey. Acá sí podemos decir el rey porque tiene el artículo, está definido. ¿Ah? Está definido. Entonces, es los caballos de el rey. Observe que la forma absoluta para caballo es susim, lo que habíamos visto en la clase pasada, susim, o no recuerdo si la pasada o la otra, ¿ah? Susim era. Sin embargo, acá desaparece la mem. ¿Ah? Entonces, susei jameles. ¿Ah? Entonces, es los caballos de el rey. O sea, esta cadena puede tener mucho más sustantivos, puede ser una cadena mucho más larga. ¿Ah? Están en esta cadena constructa y puede tener el MACAP o no. En el caso que tenga el MACAP nos facilita a nosotros porque ahí ya nos damos cuenta automáticamente que estamos ante una cadena constructa. Pero si no está, nos damos cuenta por los cambios vocálicos o cambios consonánticos que se dan. Así que esto es la cadena constructa. Y el sustantivo que está en estado constructo es el que cambia, tiene los cambios, pero está el absoluto, este no cambia. Este es el sustantivo absoluto y este no cambia. ¿Ah? Que el que sufre modificaciones es este, ¿ah? Pero el otro no cambia. Muy bien. Bien. Vamos a ver. Vamos a hacer un repaso de lo que dimos la clase pasada o la otra sobre el artículo definido.
el artículo definido. Porque así se nos fija el conocimiento. Muy bien. La clase pasada vimos nosotros entonces el artículo definido y dijimos que lo formábamos con una hey lo formábamos con una hey, una patah y un dagesh fuerte en la primer consonante. Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, Haben, el hijo, ¿no? El hijo. Acá tenemos la forma de poner el artículo definido. ¿Y qué pasa con el artículo indefinido? A ver si alguien me dice qué pasa con el artículo indefinido. ¿Cómo hago yo si yo quiero decir un hijo o un caballo? Es que no hay indefinido. No hay, muy bien, no hay en hebreo. Más fácil que en español. Porque nosotros en español tenemos que decir un hijo, una mujer, unos caballos, etc. En cambio nosotros en hebreo simplemente no ponemos nada, entonces ahí ya nos está diciendo que es indefinido. Solamente existe el artículo definido y el artículo definido se forma con una hey, una patah y un dagesh fuerte en la primer consonante. Y una cosa importante que tenemos que recordar es que se une, al igual que las preposiciones, se une al sustantivo. ¿Ah? Acá el sustantivo ben, por ejemplo, el sustantivo ben está unido a su artículo. ¿Ah? Por ejemplo, si acá nosotros le quisiéramos poner una preposición también se la pegamos. ¿Ah? Por ejemplo, la preposición en. ¿Ah? Recuerden que las preposiciones que vimos recién era be, después que, y le. ¿Ah? Las tres preposiciones que vimos recién. Entonces nosotros a este sustantivo ben le podemos poner dos cosas más. Acá tenemos ben. Entonces acá le ponemos, vamos a poner otro color, así se distingue bien. Acá le ponemos el artículo. Ja
Y el dagesh ya está puesto acá, aunque acá en el sustantivo es un dagesh débil, pero en este caso va a ser un dagesh fuerte, pero queda ya está puesto ahí. Ahora supongamos que yo le quiero poner una preposición. Le quiero decir en el hijo o vamos a poner mejor dicho. Entonces le vamos a poner la preposición le. Para el hijo. Y acá tenemos todo que nosotros en español precisamos 3 palabras. Para el hijo. Sin embargo, acá está todo en una sola palabra. ¿Ah? Lejaben. Para el hijo. O si yo quisiera decir en el hijo, ¿ah? Ponemos como un Génesis 1:1, Bereshit, en este caso, ponemos Bejaben, en el hijo. Letra espantosa me sale. Pero bueno. Bejaben. ¿Ah? O si quiero poner como el hijo, ¿ah? Acá con la kaf. Que haben. Entonces yo puedo unir todo en una sola palabra. Ustedes fíjense cuántas letras necesitamos nosotros para poner, por ejemplo, como el hijo. Varias, yo que sé, como 8, 9, no sé. Sin embargo, acá con 4 ya tenemos 3 palabras en una sola. Así es el hebreo. Se simplifica. Se simplifica. Y aparte que muchas palabras, como ven, por ejemplo, solamente dos consonantes. Nosotros tenemos palabras, en español, palabras kilométricas, larguísimas. Sin embargo, en el hebreo, 2 o a lo sumo 3. Entonces, vamos a borrar acá. Esto es el artículo definido. Y aparte, tenemos la ventaja en el hebreo que nosotros tenemos solamente esa forma nomás. Nosotros, si queremos poner los hijos o las hijas, nosotros en español tenemos que cambiar el artículo, memorizarnos. Bueno, nosotros ya lo tenemos incorporado, porque desde chicos estamos, pero imagínense un extranjero que tenga que aprenderse los artículos definidos en español, aparte los artículos indefinidos, él, la, ellos, etcétera, son muchos. Sin embargo, nosotros en hebreo solamente esto. Con esto no importa si es plural, si es femenino, si es masculino, solamente con esto ya está. El idioma hebreo no tiene artículo indefinido, como ya lo dijimos,
Cuando el sustantivo no está precedido por un artículo definido, se puede traducir como indefinido. Sus se puede traducir como caballo o un caballo. ¿Ah? En este caso, el caballo o los caballos. Y notemos que el artículo es el mismo. ¿No? El caballo o los caballos. ¿Cómo nos damos cuenta que es plural? Por la forma plural, in. ¿No? Por la forma plural nos damos cuenta que es plural. Muy bien. Como ya sabe, las guturales no admiten dagesh. Por eso, cuando un sustantivo comienza con una gutural o una resh, la cual a veces se comporta como gutural, se omitirá el dagesh. Entonces, cuando una palabra comienza con una de estas tres guturales, puede ser ain, puede ser alef, o pues resh, que no es gutural, pero se comporta como una gutural. Si el sustantivo comienza con alguna de estas tres, existe lo que se llama un alargamiento compensatorio, pues la vocal corta se sustituye por una larga. Entonces, por ejemplo, tenemos eben, que esto sí es piedra, como hoy vimos ebed, muy parecido ebed, que es ciervo, y eben es piedra. Entonces, acá no podemos poner el dagesh, porque tenemos una gutural. Entonces, tenemos que conformarnos con un alargamiento compensatorio. En vez de una pataj, le ponemos una kamatz. Hay un alargamiento compensatorio. ¿Ah? Eben, piedra. Y acá en la palabra ebenecer, que nosotros tanto conocemos, incluso hay muchas iglesias que se llaman así, Ebenezer. Iglesia de Ebenezer, por ejemplo, muchos le ponen ese nombre que es tan lindo, que quiere decir piedra de ayuda. Ahí tenemos también el estado constructo, porque tenemos la unión de dos sustantivos, Eben y Eser. ¿Ah? Eben es piedra y Eser ayuda. ¿Ah? Ebenezer. Lógicamente hay un cambio vocálico ahí por el fenómeno que ya dijimos de la cadena constructa. Muy bien. También vimos el otro día, la clase pasada, qué pasa con sustantivos que también comienzan con gutural, pero en este caso no son ni ain ni alef, sino que son hei o het. En este caso, si el sustantivo comienza con hei o con het, simplemente no se coloca el dagesh. ¿No? Simplemente se pone la hei con la pataj. ¿No? Acá va a quedar sin dagesh. Acá no hay alargamiento compensatorio. Acá no existe el alargamiento compensatorio cuando es con hei o con het. ¿Qué pasa con sustantivos que comienzan con het, con hei o con ain, con kamatz y no acentuadas? En ese caso se coloca una segol. ¿Ah? En este caso comienza con una hei, pero la hei está con una kamatz y no es acentuada. ¿Ah? Harim. Harim. Har es montaña, ¿se acuerdan? Del vocabulario. Har es montaña. Acá está el plural, porque montaña en hebreo es masculino. En español es femenino, decimos la montaña, ¿verdad? Pero en hebreo es masculino. Entonces es harim. Harim. Entonces, acá
comienza con una hey. Nosotros recién vimos que si comenzaba con una hey, se pone una pataj tranquilamente, pero hay una excepción cuando esa hey está con una kamatz y no es acentuada. Entonces esto está con una kamatz y no es acentuada porque se acentúa en la última, harim. Lo acentuamos en la última, harim. Entonces acá en este caso ponemos un segol y asunto solucionado. Algunas palabras que comienzan con yod o con mem y llevan sheva pierden el dagesh. En este caso, esta es una yod, pero podía ser con una mem también. Si tiene sheva, pierde el dagesh, ¿no? O sea que acá está sin el dagesh. Esto yo después le voy a pasar esto también para el grupo, ¿no? Entonces acá tenemos Hayeladim. Los Yeladim son los niños. Los Yeladim. Yeladim son niños, ¿no? Los Yeladim. Hayeladim. Muy bien, y ahora vamos a ver, vamos a repasar, mejor dicho, esto ya lo vimos, el artículo definido y el adjetivo. En hebreo, el adjetivo no solo debe concordar en género y número, sino también en su definición. En su definición. ¿Ya? Esto va a ser importante porque en la clase que viene vamos a ver las oraciones nominales. Vamos a ver que en hebreo no se pone el verbo ser o estar. Por ejemplo, el hombre es rey, por ejemplo, no se pone es, sino que se forman las oraciones nominales. Entonces, para eso va a ser muy importante el grado de definición, si la palabra tiene el artículo definido o no. ¿Ah? Si tiene el artículo definido. En hebreo, el adjetivo no solo debe concordar en género y número, sino también en su definición. Si el sustantivo está definido, el adjetivo también debe estarlo. Entonces, acá, por ejemplo, Jesús Hatov. Jesús Hatov. El caballo bueno. El caballo bueno. Entonces, este es el adjetivo. Bueno está calificando al sustantivo que es sus. El caballo bueno. Jesús Hatov. Notemos que para que diga el caballo bueno, tiene que estar definido los dos. ¿Ah? Nosotros, bueno, esto es una rareza para el español. Nosotros en español no definimos las dos cosas, no decimos el caballo, el bueno, el caballo, el bueno. Nosotros decimos el caballo bueno, simplemente el caballo bueno. Pero sin embargo, en hebreo no. Tienen que estar los dos definidos. Jesús Hatov. El caballo, el bueno. Yo sé que suena raro. No suena raro, pero así es en hebreo. Jesús Hatov. Tienen que estar los dos definidos. Tiene que concordar en género, en número y en grado de definición. Los dos tienen que estar definidos, ¿tá? Y tienen que concordar, lógicamente, en número, ¿no? Cuando decimos concordar en número, que los números son plural y singular, ¿tá? De un sustantivo. Un sustantivo puede estar en singular o en plural, o sea, puedo decir, si es singular, sus, que es caballo, si es plural, susim, ¿tá? Entonces, en ese caso, como ya vimos cuando vimos los adjetivos hace
unos días debe concordar en género y en número. ¿Ah? Por ejemplo, yo no puedo decir Hasusim Hatob, por ejemplo. ¿Ah? Si yo digo Hasusim Hatob, estoy diciendo el caballo bueno. Es una incoherencia. ¿Ah? Es un error. El caballo buenos. ¿Ah? Está mal. Hay un error. Entonces tiene que conseguir también en español. También en español nosotros no decimos el silla, por ejemplo. ¿Ah? No decimos el botella. ¿Ah? No decimos, por ejemplo, la papel, ¿no? O sea, que tiene que concordar en género y también en número. No podemos decir las sillas. ¿Ah? Tenemos que tiene que concordar las sillas, también en hebreo. Y después vimos la conjunción bab, la conjunción bab. En hebreo la conjunción copulativa y es sumamente frecuente. ¿Ah? Por ejemplo, ya en Génesis, o como en hebreo no se llama Génesis. ¿Cómo se llama en hebreo? A ver si saben, yo ya lo he dicho varias veces, pero a ver si recuerdo. En hebreo, ¿cómo se llama Génesis? ¿Cómo? ¿Cómo? Bereshit. Bereshit. Muy bien, Bereshit. Ahí está, Bereshit. Porque toma el nombre de la primera palabra, ¿no? Cuando nosotros abrimos la Biblia, en hebreo lo primero que vemos es Bereshit, en el principio. Entonces Génesis, en hebreo, se dice Bereshit. Entonces, voy a leer un versículo de Bereshit. Bereshit, capítulo tal, versículo tal. ¿Tá? Es Bereshit, en hebreo. ¿Tá? Entonces, vemos que la conjunción va, principalmente la conjunción copulativa, pero puede ser una conjunción adversativa, es decir, que muestre lo contrario. Pero, por ejemplo, pero principalmente es la conjunción copulativa, es decir, que une dos sustantivos o dos palabras. En hebreo la conjunción copulativa ahí es sumamente frecuente. En el griego también, para los hermanos que hicieron griego, van a ver la conjunción copulativa kai, aparece hasta el cansancio también en griego. En hebreo es con la letra Bab. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas, todo eso. Entonces, en hebreo la conjunción copulativa se forma con la letra Bab unida con que se une a la palabra y va con un Sheba. Entonces, acá dice Beish. Beish, ahí se me corrió un poquito. Beish, es decir, y un hombre. Y un hombre. Beish. Si yo quisiera decir acá, a ver, si yo quisiera decir, y el hombre, ¿qué tendría que agregarle acá para que acá diga, y el hombre? y patas. Ahí está, muy bien. El artículo, ¿verdad? El artículo. Que en este caso está muy fácil porque estaba acá abajo. Entonces, si yo, acá yo digo y un hombre, porque está indefinido. ¿Ah? Está el artículo, o sea, está sin el artículo. Y un hombre, pero acá yo le pongo el artículo
que también, como vimos recién, va todo unido a la palabra, al sustantivo. Entonces, acá estoy diciendo, y el hombre, Behaish, 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 y el hombre. Acá es y un hombre, Beish, Beish, y acá Behaish, y el hombre. Delante de una P, de una Mem y de una Bet se escribe con Shurek. O sea que acá es la única vez que una palabra comienza con una vocal. ¿Se acuerdan que cuando empezamos la primera clase dijimos todas las palabras en hebreo tienen que comenzar con una consonante? A no ser una excepción que después más adelante la vamos a ver. Dijimos, bueno, esta es la excepción, ¿no? Cuando hay una mem, una p o una bet, la palabra termina, o sea, la palabra comienza con una p, una mem o una bet, y yo le quiero poner la conjunción y quiero decir y un rey, por ejemplo, como acá. Entonces, acá esta bab va a dejar de ser bab y va a ser una u, ¿no? Va a ser una u. Entonces voy a decir umelech, umelech y un rey, umelech y un rey. Lo mismo sucede si la primer consonante lleva un sheba. En este caso no es una mem, ni es una p, ni es una p, pero tiene un sheba. Entonces voy a decir u shelomo, shelomo, Salomón, ¿ah? Ushlomo, Ushlomo, y Salomón, Ushlomo. ¿Ah? Antes de una vocal reducida, la bab tomará la vocal que le corresponda. ¿Ah? Por ejemplo, acá tenemos la vocal reducida. Esta vocal, ¿cuál es? A, E, O, I, ¿cuál es esta? Ojo que esta viene con trampita, ¿eh? Es la O. Es la O, muy bien. Pensé que iban a decir A, pero veo que están atentos. Ahí está. Una vocal reducida cuando está la kamat en una gutural y es una vocal reducida, tiene el sheba y la kamat, va a sonar O y no A. Entonces acá se leería bajolí, bajolí. En este caso, toma la A también de la vocal reducida, va a ni. ¿Ani qué es? Y yo. Yo, muy bien. Ah, porque claro, porque está acá abajo. Ah, qué No lo bobo. miré. Ah, bueno. Muy bien, muy bien. No me di cuenta. Muy bien. Y después tenemos también con Segol, también toma la vocal de la vocal reducida que le corresponda. ¿No? Behemet y verdad. Delante de palabras monosilábicas o acentuadas en la primera sílaba, la conjunción será con bab más kamat. Ejemplo, acá tenemos una monosilábica, es decir, tiene una sola sílaba, que es acá en esta palabra, ra. Ra es una sola sílaba, no tiene más, es monosilábica. ¿No? Entonces, acá vamos a poner, en vez de un sheba, vamos a poner una kamat.
barra, barra, y mal, y mal. Y acá, lejem, por ejemplo, que lejem no es una monosilábica, pero es acentuada en la primera sílaba. Nosotros decimos lejem, no decimos lejem, decimos lejem, o sea, se acentúa en la primera sílaba. Entonces, no vamos a decir belejem, sino balejem, balejem, y pan, y pan. Muy bien. Así que, entonces hicimos un repaso de lo que dimos el otro día. Muy bien.